Nuestra tierra está viva. Y nuestra gente es el mayor testimonio de esta verdad. Identidad Radio Cultural presenta Latidos del Geoparque. Latidos del Geoparque. Un encuentro con nuestra gente y espacios naturales únicos y maravillosos. Bienvenidos a compartir la producción más importante para conocer el Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua. Latidos del Geoparque. Porque somos un territorio vivo. Identidad. Latidos del Geoparque. Muy buenos días, amigos y amigas que nos escuchan desde los diferentes cantones del territorio del Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua, de las provincias de Tungurahua y de Chimborazo, también desde otros lugares del Ecuador y del mundo. Bienvenidos a un episodio más del programa Latidos del Geoparque. Les saludamos desde todos quienes hacemos el Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua y de quienes hacemos Identidad Radio Cultural. Soy Steffi Monge y durante estos minutos les acompañaré en un programa especial dedicado a recordar uno de los acontecimientos que marcó profundamente la historia del centro del Ecuador, el terremoto del 5 de agosto de 1949. Este miércoles se cumplen 77 años de aquel día en el que la Tierra transformó ciudades, paisajes, comunidades y miles de vidas. Recordar este acontecimiento no significa únicamente volver al dolor, significa reconocer la fortaleza de quienes sobrevivieron, comprender nuestro territorio y fortalecer una cultura de prevención para las nuevas generaciones. De agosto de 1949, aproximadamente a las 2:08, un terremoto de magnitud estimada de 6,8 y una profundidad menor a 15 kilómetros sucedió en el centro del Ecuador. Según las investigaciones recopiladas por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, su epicentro se ubicó aproximadamente a 20 kilómetros del nororiente de Pelileo. El desastre dejó más de 6,000 personas fallecidas, cerca de 100,000 personas sin hogar y un área afectada de aproximadamente 1,920 kilómetros cuadrados. Pelileo registró una destrucción estimada del 100%, Píllaro del 90%, Guano del 80% y Ambato del 75%. También se produjeron grietas, deslizamientos, derrumbes y modificaciones en algunas fuentes de agua. Para comprender la dimensión de este acontecimiento y las enseñanzas que mantienen para nuestro presente, damos la bienvenida al ingeniero Galo Albán. Él es ingeniero en geología, máster en manejo de recursos naturales renovables, docente universitario, consultora ambiental y consultor del PNUD. Buenos días, ingeniero. Qué gusto tenerle en esta mañana. Gracias, Steffi. Para mí es el gusto de poder compartir contigo esta mañana. Inge, para todas aquellas personas que nos están escuchando y especialmente para las nuevas generaciones, ¿qué ocurrió en el centro del Ecuador aquel 5 de agosto de 1949? A ver, comencemos porque hay un evento premonitor unos 3 a 4 minutos antes. Ese sismo premonitor normalmente advierte que va a haber una sacudida más fuerte. Y obviamente minutos más tarde se dará el gran sacudón. El origen del terremoto del 49 es un sismo asociado a fallas geológicas. Es una falla regional muy grande, que para que ustedes tengan idea, comienza desde la isla Puna, pasa por Payatanga, pasa por el Huizla, por el valle del río Patate, hasta llegar a Cosanga, en el oriente. Pero también hay otra falla, que es la falla Mundujo. Entonces, estas fallas geológicas son estructuras por las cuales se libera energía. Digamos que es mi mano. Entonces, en mi mano, si pongo agua, ¿por dónde se me va a ir el agua? Por las comisuras. Entonces, semejante es una falla geológica donde que la energía se libera por ahí. Estas dos fallas muy posiblemente a profundidad están unidas, pero son las que generan el terremoto. Es el origen
tectónico de estas fallas que han generado varios terremotos, que no es el último, ni será el primero. Hay una serie de terremotos que han afectado al centro del país, pero el origen es ese. Justamente también tenemos esta duda, ¿no? Algunos lo llaman el terremoto de Pelileo, otros lo llaman el terremoto de Ambato. ¿Por qué se da esta diferencia? Bueno, es de acuerdo a quien lo vivió, quien lo sintió y quien ha querido estar ahí. Te comento, Steffi, que luego del terremoto que se da en agosto, más o menos para 1950, le ubican el epicentro en Chacauco, que es una de las zonas más afectadas. Chacauco es una zona que se desliza desde Pelileo, cruza hacia Patate y tapona el río Patate. Entonces, claro, ahí hay una devastación de grado 11 a 12, y mucha gente asociaba, decía, ahí fue el epicentro porque ahí se sintió más fuerte. Luego se ha ido moviendo el epicentro, y actualmente creo que la mayoría de cientistas que han tratado de localizar el epicentro le están ubicando en lo que tú mencionas, que sería el nororiente de Pelileo, sobre este sistema de fallas. El Pelileo de Ambato, el terremoto de Pelileo, ¿por qué se denomina así? Porque es una de las zonas más afectadas, el 100%. ¿Por qué el terremoto de Ambato, capital provincial? Obviamente mayor cobertura, mucha más trascendencia a nivel nacional. Entonces ese es el tema. Y bueno, en este territorio también hemos tenido bastante influencia del volcán Tungurahua. ¿Tuvo alguna relación las actividades que hay dentro de este volcán o fue totalmente distinto? No tienen ninguna relación. Normalmente cuando se van a dar procesos eruptivos, existen temblores porque el magma va ascendiendo, ¿no es cierto? Entonces una masa incandescente con vapor de agua, ceniza, puede haber lava, tiembla el momento que asciende, entonces me genera temblores, pero estos temblores son mucho más locales, es un sistema de alerta para caso de terremotos, más bien dicho para caso de erupciones volcánicas, pero no es el origen, no tiene ningún origen la parte del Tungurahua con la parte de los terremotos. Y nosotros cuando escuchamos terremoto hemos escuchado magnitudes más de 6, más de 7, 6, 8 es lo suficientemente fuerte como para haber causado ese daño en Pelileo del 100% de la ciudad. Hay varios temas. Uno es lo que se denomina efecto de sitio, es decir, hay sitios donde que las ondas generan más energía, hablando en términos coloquiales. Y hay otros sitios donde que la energía disminuye, es decir, se atenúa. ¿Qué pasa en Pelileo? Pelileo tiene Chacauco, tiene La Moya, y en La Moya hay agua hasta hoy. Entonces, obviamente, los suelos saturados, que es parte de los suelos que tenía Pelileo Grande, son más fáciles de remover. Obviamente, Chacauco está justo en la zona deprimida del valle del río Patate, y hoy, con agua, porque hay vertientes hasta hoy de agua ahí que la gente utiliza, se deslizó. Existen zonas en las que Patate, por decirle algo, que sobrevivieron casas alrededor del parque. Mientras el resto de casas se cayó, esas no se cayeron. Entonces son efectos de sitio. Y justamente también este movimiento transformó la ciudad y los paisajes como los conocemos actualmente. Sí, los transforma, y pese a que no estamos hablando de este terremoto, el 4 de febrero de 1797, que es un terremoto de grado 8.3, es decir, un terremoto muy fuerte, está catalogado entre los más grandes terremotos del Ecuador. Cambió los sistemas por donde iban los ríos. En el caso del terremoto del 5 de agosto, sí hay cambios en el paisaje, hay movilidad de gente y obviamente hay una relación directa entre la gente, su actividad productiva, su desplazamiento. Muchas familias salieron de Tungurahua, de Chimborazo, buscando nuevos rumbos y no regresaron. Estos son los temas que hay que pensarlos, ¿no? La naturaleza es un ser vivo. El geoparque nos está demostrando que es cada vez más vivo, pero debemos aprender a convivir con él. Justamente, Pelileo tuvo una afectación del 100% y se tuvo que mover de localidad. ¿Cómo se tomó esta decisión? ¿Quién las tomó y dónde fue que decidieron reubicarse? Bueno, ahí hay parte de la gente, los mismos pelileños que sobreviven,
deciden irse a una zona más alta, que es el Tambo, lo que hoy se conoce el Tambo. Y pasan ahí algunos años hasta que deciden regresar a lo que hoy es Pelileo. Pelileo Grande, como hoy se llama, algunos años estuvo deshabitado. Luego volverá a poblarse. Entonces, para que usted vea cómo nos relacionamos con la naturaleza, igual pasó con la erupción del Tungurahua. El 5 de enero, la gente de Baños regresó luego del proceso eruptivo y hoy tenemos la fiesta del retorno en Baños. Entonces, son procesos en los cuales la gente va buscando sitios más seguros. Patate ha tenido al menos 3 reubicaciones hasta el estado actual por estos procesos. Es decir, usted ve la amenaza, busca una zona más segura hasta encontrar algo que esté a su criterio y ya más establecido. Luego vendría la Junta de Reconstrucción. La Junta de Construcción se encarga de reconstruir gran parte de las ciudades, casas básicamente de tabla, reconstruyen las escuelas. Hay mucha ayuda internacional, hay que mencionar. Uno de aquellos, el gobierno argentino de aquella época, ayuda mucho. Hay una señora de Yoder, que es una enfermera que vino a paliar muchísimo el sufrimiento de la gente del centro del país. Y bueno, últimamente hemos escuchado varios terremotos dentro de nuestra zona y también alejadas. Por ejemplo, estuvimos con un terremoto en los últimos meses en Venezuela y también se dio uno casi en la misma época en Japón. ¿Tiene alguna relación estos terremotos o están totalmente distantes? Sí, nosotros vivimos en el Cinturón de Fuego del Pacífico. El Cinturón de Fuego del Pacífico, para entenderlo, es semejante a un rompecabezas, donde aquí hay placas que se hunden y esa fricción me genera liberación de energía. Es el Cinturón de Fuego del Pacífico, que nos afecta a todos los países que estamos a orillas del Pacífico, tanto en Asia como en América, es decir, Chile, Ecuador, Perú, México, Centroamérica, siempre tenemos terremotos y temblores. Y al otro lado también, en Japón. Entonces, esos son asociados al Cinturón de Fuego del Pacífico, que son las zonas más sísmicas y también con mucha actividad volcánica. Obviamente aquello tiene también incidencia en el Ecuador. Un terremoto como el de Pedernales, ese vuelta tiene un origen por la subducción de las placas, a diferencia del nuestro, que es por fallas geológicas. Y ahora, en esta época, escuchar que hay varios terremotos, ¿se debe a que la Tierra está temblando más o porque tal vez tenemos más tecnología y podemos como aprender más de estos movimientos? Siempre ha estado temblando. Sí. Obviamente hoy las redes sociales nos conectan más rápido. Póngase usted a pensar, 1797, 4 de febrero, hasta que llegue la noticia al rey de España debían pasar unos cuantos meses. Hoy estamos en segundos con la tecnología. Nosotros tenemos siempre temblores, siempre. Cercano tenemos otro sitio que es de interés, que es el nido sísmico de Pisayambo, donde que se genera entre el 7 al 8%, algunos hablan del 10%, de los temblores que tenemos en la zona. Pero como que ya nos acostumbramos nosotros, ¿sí? Ya es parte nuestra el sentir ese temblor. Obviamente hay que estar preparados. Aquello nos lleva a tener un nivel de conciencia de que estamos expuestos a amenazas naturales. Ese es el tema. Justamente usted mencionaba que estas placas tienen que descargar energía. ¿Podemos predecir en qué momento se va a descargar la energía? ¿Podemos predecir los terremotos? No se puede. Hasta ahora la ciencia no ha podido determinar con exactitud cuándo se va a dar, ni dónde se va a dar. Y ahí también es un llamado de atención ahora con las redes sociales, que pues, también son buenas. Hay ocasiones en que algún aventurero, por llamarle de esa manera, comienza a decir que va a haber un terremoto en tal lado o a tal hora y la gente comienza a tener pánico. No se puede predecir. Lo que tenemos definido son zonas sísmicas en el país, donde hay más sismicidad, qué tipos de sismos se producen, y eso ha generado la norma ecuatoriana de la construcción, donde están diseñados los parámetros que se debe considerar para construcciones de todas las índoles, desde una casa hasta un sistema de riego. Entonces, esa norma técnica más bien no es muy difundida, es poco aplicada, que es un instrumento técnico para poder prevenir desastres. El desastre viene cuando existe una mala construcción.
Y justamente como usted menciona, se escucha que ya es momento de que la zona centro del país tenga ya un fuerte terremoto. ¿Esto puede ser cierto o es realmente noticias falsas? Yo siempre diré que Diosito es ecuatoriano. La posibilidad existe. Sí, voy a mencionar 3 eventos catastróficos del centro del país. El 20 de junio de 1698 se da un terremoto donde que una parte del Cariguairazo se desprende, baja por el río Ambato, tapa lo que ella era la villa de Ambato, colonial, y Ambato se reubica también y sube a la parte alta. Entonces es un evento muy fuerte. Luego tenemos el 4 de febrero de 1797, 5 de agosto de 1949. Hay probabilidades. En la naturaleza son probabilidades. No es un modelo matemático donde yo puedo decir 2 más 2 es 4. Es una probabilidad. Entonces la probabilidad de un terremoto siempre va a existir. Predecir, adivinar, entrar al futuro a decir cuándo va a ser es el tema que no podemos hacerlo. ¿Qué significó este terremoto para aquellas personas que habitaban el territorio en ese momento? ¡Wow! Dolor, desesperación, llanto, pero también las ganas de seguir. Creo que Tungurahua se levantó, si bien la Junta de Reconstrucción ayudó, Tungurahua se levanta y se levanta por sus hijos. Conozco de cerca, soy tungurahuense, vivencias de Patate, soy patateño. He tenido fuentes muy valiosas de aquello, mis abuelos, mi padre, mi madre, varios amigos que sobrevivieron al terremoto. Y obviamente la primera noche es una noche de pavor. Lluvia intensa, recuperaron lo poco que había, tomaban agua con panela, primero los niños. Mucha comunidad, mucha solidaridad. Escucharles a ellos es muy triste, ver las pérdidas de sus familiares, gente que se salvó de un milagro porque se hacían grietas en la calle y el instinto lo que hacían es arrodillarse y abrir las manos, ponerse en cruz para que no les traiga la tierra. Entonces esas vivencias todavía existen, ¿no? Igual Pelileo destruido en su totalidad, con el símbolo que obviamente la fe cristiana mueve a la gente, y hay que reconocer que para aquellos años era mucho más. Ver su iglesia monumental en el suelo, abrir zanjas en lo que hoy es el Parque Central para poder depositar a sus parientes, amigos, es muy duro. Pero luego vendrá el renacer. Es decir, de ahí viene esa capacidad de poder volver de las cenizas a reconstruirnos. Y justamente, ¿qué le parece, estimado ingeniero, si escuchamos los testimonios de quienes vivieron este terremoto del 49? A través de una producción realizada por el Comité Permanente de las Fiestas de la Fruta y de las Flores, realizada como parte de las actividades en donde conmemoran justamente este acontecimiento tan importante que marca, como usted dice, lo que ahora lo conocemos a los tungurahuenses, ¿no? Ser esa gente resiliente, esa gente que no se da por vencida, que a pesar de las circunstancias continúa día a día. Entonces son las voces de hombres y mujeres que vivieron aquel día y que hoy nos recuerdan que la memoria también nos ayuda a comprender nuestro territorio, prepararnos frente a los riesgos naturales y reconocer las capacidades de las comunidades para levantarse ante la adversidad. Genial, memoria histórica de los pueblos. Identidad Radio Cultural está presentando Latidos del Geoparque. Identidad. Porque somos un territorio vivo. Ambato tierra de flores. Tierrita linda, tierrita de amores. Entonces es una palabra que le llega al corazón de inmediato.
anunciaba uno de los peores desastres naturales que habían sucedido en la historia moderna del país. Y es que el día anterior, a las 14 horas y 8 minutos de la tarde, un terremoto de 6.8 grados en la escala de Richter había sacudido la provincia de Tungurahua. Ese día fue terrible. Fue una locura bárbara. Todo un vato, el movimiento, gente que gritaba, que lloraba, que no podían salir los chicos que estaban en la catedral. Estaban recibiendo el catecismo para la primera comunión. Ahí en la catedral había muertos, había niños heridos, todo eso porque fueron al catecismo. Entonces la gente lloraba buscando a los niños, todo eso. Era terrible eso. Ese día era que nos íbamos al catecismo, aquí a la iglesia La Matriz. Y ese día nos atrasamos. Yo me acuerdo que todita las casas se cayeron, la gente lloraba incansablemente. La gente buscaba a su familia, porque mucha gente, como le vuelvo y repito, estaban muertos bajo los escombros de las casas. No conocíamos temblores, no, en la historia. Gente que corría a los templos buscando las iglesias, pero caían porque no podían, temblaba la tierra y caían. Y yo estaba con mi abuelita y mi bisabuelita. Y ahí empezó a temblar. Había una pared en el corredor y ahí se cayó del un lado un poco y del otro lado lo mismo. Y donde que nosotros estábamos las tres no se cayó, por eso vivo. Yendo yo a subir la escalera para la columna para seguir trabajando, lo que es Dios. Ya apoyando el pie, ya el terremoto sacude. Si no, yo tal vez he sido muerto, pero Dios es grande. Hay corro saliendo a la calle. Hay las gentes de novedad. Y breve yo a ver la vista a mi casa. Porque se cayeron algunas, pero las viejitas. A mi casa, para la casa, viendo a mí. Yo tenía en ese entonces 4 años, 3 meses, pero todavía recuerdo porque fueron escenas impactantes. Teníamos una casita con estructura de madera, con paredes de bareque, y tenía mis padres un taller de costura. Y recuerdo que las máquinas de coser empezaron como a vibrar, a saltar y adelantarse. Y este fue, digamos, un momento bastante fuerte para mí que se grabó en mi mente. Luego cayó la pared del cerramiento de nuestra casa y ahí nos dimos cuenta que estábamos viviendo una terrible tragedia en el año 49. Era un ambiente de tristeza, era un ambiente de desolación que vivíamos las familias que sobrevivimos a la tragedia del terremoto. Yo estudiaba en una escuelita de trabajo que ya no existe. Y aquí tenía mi papá como las dueñas de esto, unas casitas viejas, estábamos almorzando con mi puta mamá. Y ahí, chuta, el terremoto, que las paredes temblaban, oiga, qué sustazo, había muchachos. De ese día yo estaba jugando con un amigo que había una pared casi más alto de esto y con el movimiento de la tierra nosotros nos rodamos y boom, cae la pared. Si no nos rodábamos, me aplazaba la pared. Yo me acuerdo, verá, nosotros vivíamos aquí en la avenida Miraflores, en la calle, en la casa de al lado, una tía de nosotros. Y con mi hermano Hernán nos llama que vengamos a tomar una tacita de horchata. El rato que ella nos está sirviendo, hubo el primer remesón. Entonces salimos corriendo. Yo cogí el tren a las 3 de la tarde, que antes había el tren, para irme a Ceballos. Y a la llegada a Ceballos empezó el terremoto. El tren se movía con barbaridad. Era una desesperación tremenda. El día del terremoto a mí me cogió
laborando agricultura. Momento que me agacho a plantar el primer temblor. Ahí me caigo yo, así boca abajo. Entonces dice mi mamá, con mi mamá también estábamos ahí. Dice, esto es temblor, dice. La tragedia del terremoto de 1949 es conocida ampliamente por las personas mayores de edad y lógicamente de generación a generación se ha ido difundiendo las historias que vivió la ciudad de Ambato, que ha podido sobrevivir justamente de este tipo de tragedias. Uno de los colaboradores en ese entonces, Carlos Rodríguez Infante, viendo que gran gente de la ciudad de Ambato salía a vivir mejores horizontes en otras ciudades, se inspira para componer el pasacalle altivo ambateño, para pedir a la gente que no se vaya, que no se desanime de la tragedia que está viviendo la ciudad de Ambato, que todos juntos nos organicemos para desarrollar una nueva ciudad, una nueva vida aquí en esta querida provincia de Tungurahua. También esta canción motivó prácticamente a las autoridades de ese entonces, tanto al alcalde, a las autoridades del Consejo Municipal, para organizar inicialmente una feria agrícola con el auspicio del Centro Agrícola Cantonal. Paralelo a ello estaban ya apareciendo algún tipo de obras importantes y con motivo de la inauguración de esas obras empiezan ya a organizarse ferias, exposiciones y empieza el desarrollo de lo que fue en lo posterior la fiesta de la fruta y de las flores, tomando en consideración que la ciudad de Ambato, la provincia de Tungurahua, es un ícono en la producción de flores, en la producción de frutas. Y ahí empieza prácticamente en el año 1951 el desarrollo de la festividad ambateña. El terremoto para nosotros era tristeza, porque nunca pasábamos esto. Ya después supimos que iba a haber una fiesta, pero era la fiesta de la fruta. Todos estábamos alegres para no estar con tristeza. Era lindo. Cuando hubo el desfile, fue una cosa maravillosa, al menos el primer desfile que se hizo, que todo era una locura aquí en Ambato. Desfiles, comparsas, eran de todos las parroquias, todo esto. Era grande el desfile. Estaba feliz porque salió una prima, parienta, por primera reina de Ambato. Le gritábamos, ¡ay, Maruja, Maruja! Fiesta de la fruta, ese era lindo. Pura fruta, en los carros colgados canastos de frutas. Lindo, pura fruta. Por eso quedó el nombre, la fiesta de la fruta. Los salasacas hicieron un burrito de capulín, como ahora hacen el pan de mandarinas así. Ya pues los antes eran en los barrios, en las fiestas. Aquí había, a ver, no sé. Por si te van por ahí había como esa había gentecita que tenía sus casas y ella hacían fiesta. Y era bien sonado las fiestas ahí, orquestas por todo barrio. Uno salía en jorga pues con primos, con amigos, íbamos de barrio en barrio bailando ahí con la orquesta que cada barrio ponía. Eso era lindo. Eran unas noches maravillosas, la gente era sana, no había nada de peligro. Esa fiesta como era, recordándonos todo, y a eso sacaron la canción, pues Ambato, tierra de flores y de temblores. Me gustaba mi tierra. Cuando yo vine de los Estados Unidos, yo besé a lo que bajé del avión. Porque Ambato es tierra de flores, tierrita linda, llena de amores. Y de frutas también. Ahora sí, que viva Ambato entonces. ¡Que viva!
Identidad Radio Cultural está presentando Latidos del Geoparque. Identidad. Porque somos un territorio vivo. Latidos del Geoparque. Continuamos en Latidos del Geoparque junto al ingeniero Galo Albán, con quien analizamos el terremoto del 5 de agosto de 1949. Qué bonito poder escuchar estos testimonios de aquellas personas que vivieron en carne propia este evento. Sí, por supuesto, nos llena de emoción al ver cómo se levantaron, cómo volvieron a construir ciudades más bellas, como dice la canción. Y obviamente aquello nos lleva a reflexionar de que somos un territorio que se ha rendido, ni se rendirá. Nos demostró con la erupción del Tungurahua, más bien sacamos la parte positiva y hoy tenemos un hermoso geoparque. Y justamente también nos enseña que estamos en un territorio vivo, ¿no? Que la naturaleza está viva y que tenemos que aprender a convivir con ella. Después de este terremoto, ¿qué lecciones nos dejó a la ciudadanía en temas de construcción, de arquitectura? Creo que hay dos momentos. El primer momento es los sobrevivientes del 49, que reconstruyen su ciudad, analizan dónde hubo deslizamientos, dónde se agrieció el suelo, y no vuelven a construir ahí. Pasarán los años, se perderá la memoria histórica, porque lamentablemente el desconocimiento de nuestras raíces, de nuestra identidad, nos ha llevado a aquello. Y hoy por hoy, el 5 de agosto, para gente joven es intrascendente. Muchos planificadores que no conocen el territorio, pese a que existen planes de uso y gestión de suelo, no conocen territorio y obviamente se han ido asentando, construyendo en zonas que no son las más seguras. No puedo decir que sean 100% seguro todo, pero que sí existe menos probabilidad de que en esa zona se dé un desastre. Entonces, quienes quedaron con la memoria histórica, incluso conmemoraban el 5 de agosto, había misas, peregrinaciones, romerías, una serie de actividades, tanto culturales como religiosas, que lamentablemente en los últimos años se nos va perdiendo. Entonces nos olvidamos de este proceso y comenzamos a hacer uso inadecuado de varias zonas que históricamente han sido afectadas por los procesos naturales. Al momento que usted dice históricamente han sido afectadas, ¿quiere decir que si nuevamente hay un terremoto en la zona, puede ser en el mismo lugar, el epicentro, y que puede tener la misma reacción dentro del paisaje? Podemos decir que estamos en una zona muy activa. Sí, el epicentro puede moverse. En 1797 fue en la antigua ciudad de Riobamba, donde que hoy es la laguna de Colta. En el 5 de agosto tenemos hacia el nororiente de Pelileo, pero estamos en una zona, ¿no? Eso nos implica de que la probabilidad de un terremoto siempre va a estar latente. No podemos decir que no se va a dar. Lo que no podemos decir cuándo se va a dar, que es la diferencia. Bueno, y entendemos nosotros la importancia de profesionales capacitados, de dónde tenemos que construir, de cómo es la construcción sismo resistente, pero ¿cuál es la importancia de las familias que también están habitando este espacio? Muy buena tu connotación, Steffi. Aquí hay temas de que hay responsabilidades compartidas. Hay el Código Ecuatoriano de la Construcción, la norma ecuatoriana. ¿Cuánto de aquello se cumple? Y quienes tienen que hacerlo cumplir es la responsabilidad estatal. Aquello nos ha llevado a que tengamos zonas no muy adecuadas. Lo otro, es decir, cuánto hemos trabajado en educación. La educación es la mejor forma de prevenir, no hay ninguna otra que no sea esa. Pero nos hemos olvidado de aquello. Entonces, esos ejes de educación, de edificaciones sismoresistentes, nos está llevando a que tengamos una urbanización desordenada y en zonas no de las mejores. Entiendo que la necesidad de la gente de vivir es cierta,
Pero ahí viene la integralidad que debemos trabajar en esto. No es cuestión de un municipio o de una prefectura, es de todos, desde el presidente de la República hacia abajo, entendiendo que estos procesos deben manejarse integralmente. Justamente también escuchábamos dentro del documental que vimos cómo la ciudad se levanta después de este terremoto. Probablemente las viviendas en ese momento estaban construidos con materiales que eran muy frágiles ante estas eventualidades, pero ¿dónde podemos encontrar o dónde podemos aprender de las normas para construir una ciudad mejor? La norma ecuatoriana de la construcción es un instrumento que debe conocer todo ingeniero planificador. Está disponible. Los mapas sísmicos, hay una cantidad de mapas sísmicos generados por diferentes organizaciones, el Instituto Geofísico, no de aquellos, pero quizás esa información está ahí, está en algún lado, en una biblioteca, en un repositorio, en la ciencia, en la academia, pero no ha llegado a quien debería conocer, que es la gente, y por eso hablamos nosotros mucho de la geoeducación. Entender nuestro territorio, y hacia allá deben ir las propuestas, es decir, el nuevo alcalde, los nuevos prefectos, los ministros de salud, de educación, todos deberían entender que estamos en una zona donde que las amenazas naturales están ahí, un país riquísimo, exuberante, pero con esas condiciones. A partir de este terremoto se creó la fiesta de las flores y de las frutas, pero lo celebramos en febrero. ¿Por qué se debe esto? Entiendo que es por coincidencia de la época de mayor fructificación en la zona. Entonces tenemos caducifoideos en la parte alta de Ambato, que producen peras, manzanas, duranos. Entonces estamos cosechando más o menos desde finales de noviembre hasta marzo, abril, en el mejor de los casos. En los valles como Patate, igualmente, la producción de mandarina fuerte está entre los meses de enero a marzo. Entonces entiendo que también hay esa relación de buscarle, porque comienza como una feria productiva, como muy bien lo mencionaban las personas. Y obviamente viene el carnaval, la culturización del carnaval, varios elementos que han ido sumando para la fiesta. Y justamente esta fiesta es una reconstrucción emocional para la gente que habitaba este territorio, pero qué importante sería tener durante esta temporada de festividades también las actividades de geoeducación. Sí, es un desafío que nos ponemos, Steffi, para Geoparque. Sí, porque trabajar con niños es una de las mejores alternativas que se tiene. Y recuperar la memoria histórica, es decir, están quedando pocos de aquellos que pasaron el terremoto. Y cada vez son menos, cada vez se nos van. Y con ellos se va la memoria, esa vivencia que al escucharles tú la sientes, ¿no? La fe que pusieron un día para salir adelante, como los niños cargaban las tablas para reconstruir su escuela, niños de 8, 7 añitos, cargando 6, 7 kilómetros tablas para poder reconstruir sus escuelitas. Es esa la vivencia que se está perdiendo, porque quizás todos somos responsables y nos hemos olvidado. Felicito al comité por el video. Y justamente estas celebraciones, esta fiesta, la música y las tradiciones forman parte de recordar estos momentos, pero como usted menciona, tal vez las nuevas generaciones no saben ni qué dice el altibambateño. Muy probablemente que sí. Nosotros tenemos la relación entre la naturaleza y el ser humano que les mencionaba. Fiesta del Señor Terremoto, Patate. 4 de febrero de 1797, destrucción del primer Patate a orillas del río Patate. 3 reubicaciones, ¿hasta cuándo? Los patateños hacen un juramento de su fiesta y se realiza todos los años. La fiesta del retorno en Ibarra. Ibarra también tiene un terremoto en 1868. Y la gente sale. Y luego regresará a Ibarra, irá a su fiesta, que es el 28 de abril, que es la fiesta del retorno, a raíz de un hecho que está entre la leyenda, el mito y la realidad de que Gabriel García Moreno, presidente de la República, llegó a Ibarra, se paró en la esquina, abrió los vasos, dijo, a ver, por aquí van las calles, y es la esquina del Coco. Le mencionaba la fiesta de baños del retorno. Entonces, es esa simbiosis que tenemos entre naturaleza y ser humano, producción nuestra,
riqueza productiva de Tungurahua, artesanía, cómo hemos ido cambiando incluso la matriz productiva. Y vale destacar el tema de Ceballos, con la erupción del Tungurahua. Ceballos, antes de la erupción del Tungurahua, era una producción básicamente de peras, manzanas, moras, fresas. Y claro, caía ceniza y se perdía la cosecha. ¿Y a dónde se migró? A producción de zapatos. Entonces es un buen ejemplo de cómo tenemos esa capacidad de adaptación a los diferentes procesos. Qué bonito, ¿no? Y tal vez cuando nosotros escuchamos este tema de geoeducación, pensamos en educar a las nuevas generaciones, pero ¿cómo hacerlo sin generar miedo, sin mostrar las imágenes de lo ocurrido, sino más bien para que tengan una cultura de prevención? Allá debemos apuntarle. No es el castigo divino, como mucha gente lo asoció en su momento. Incluso hace muchos años atrás, en el temblor premonitor, si antes del terremoto, lo que hacían los sacristanes es subirse al campanario y repique de campanas, arrebato de campanas, para que la gente vaya a rezar en la iglesia, porque pensaban que era un castigo divino, y obviamente había unas mortandades en las iglesias. Esos cambios hay que seguirlos haciendo, hay que aprender a convivir, amar el territorio, pero también respetarlo, y no generar miedo, como usted muy bien lo menciona, Steffi, sino más bien una conciencia de saber dónde estamos, cómo debemos actuar, qué debemos hacer. Hacia allá debe ir la educación. Cuando menciona debemos amar el territorio, ¿cómo podemos amar a este territorio vivo del Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua? Nos ha dado todo, desde la vida, un cielo hermoso, unos paisajes espectaculares, muchas historias que contarnos. Allá vamos, nuestra producción, ¿por qué es tan rica? ¿Por qué es tan diferente? Por los pisos climáticos, por corrientes de aire que nos vuelven muy complejos. No es igual un durazno de Bayusí con un durazno de los Andes y con un durazno de Ibarra. Sí, son esos ecosistemas que nos han hecho muy particulares, y allá debemos ir a amar nuestra producción, el pan ambateño, famoso, donde usted va y dice pan ambateño, sea o no sea la panadería. Entonces es identidad, las cholas de guano, ¿sí? Penipe con una riqueza culinaria. Es decir, esa es nuestra fortaleza. Tenemos una relación directa, naturaleza-ser humano. Y justamente usted tiene estas dos partes, ¿no? La parte científica desde la geología y la parte emocional de ser tungurahuense. ¿Cómo ve usted este terremoto desde estas dos ramas? A ver, se le ve desde la óptica de cómo un pueblo sufre, pero también cómo se levanta. Cómo, pese a destrucción, a perder familias, se secaron las lágrimas y al siguiente día estaban reconstruyendo. Cómo compartieron lo que sobrevivió en Patate, las coles, porque la gente comió coles muchísimo tiempo, porque es lo que quedó en las chacras. Quedaron coles. Eso es lo que nos lleva a creer que es un territorio vivo, donde la gente aprendió a vivir en su territorio. Los tungurahuenses somos muy querendones de donde somos muy orgullosos de ser tungurahuenses, igual los chimboracenses. Entonces esa es la fortaleza nuestra. En la parte de la academia está para decir, a ver, porque hay una falla, periodos de retorno, profundidades, pero sobre eso hay gente, y esa es la relación. Y qué bonito poder vivir en mancomunidad también, ¿no? Porque este terremoto tal vez es nombrado como el terremoto de Pelileo, el terremoto de Ambato, pero también tuvo bastante afectación Huánuco, Penipe, y de igual forma con las erupciones volcánicas del volcán Tungurahua. Si bien es el volcán Tungurahua, también tiene afectaciones en Chimborazo. ¿Cómo esto nos une y nos hace más hermanos? Se están rompiendo muchas barreras que existían hace varios años entre Chimborazo y Tungurahua, y eso hay que reconocerlo. Tanto es así que cuando yo estudiaba en Ambato decían que la mejor forma de pasar por Riobamba era pasando rápido. Pero no, nos hemos demostrado que somos hermanos. En el terremoto del 49 cae la antigua iglesia de Huánuco, y ahí se encuentra la momia, fíjense ustedes. Entonces nos ha llevado a esa hermandad. El Tungurahua compartimos como volcán, como edificio volcánico, compartimos con Chimborazo.
Entonces, somos hermanos y nos está demostrando que trabajar en conjunto es la mejor forma de poder realizar las cosas. Qué bonito. Y bueno, para finalizar, ¿cómo podemos comprender estos procesos naturales y convertir este conocimiento en prevención, en preparación para las futuras generaciones? Hacia allá debemos apuntar, tenemos una memoria muy rica, pero debemos proyectarnos hacia el mañana. Y el mañana implica desafíos, y esos desafíos van desde el ordenamiento del suelo, plan de uso y gestión del suelo, toma de decisiones de autoridades de diferentes niveles para incluir la educación, la geoeducación, pero también que las autoridades que llegan entiendan la importancia de nuestros territorios. Desde la parte de peligros volcánicos, sísmicos, deslizamientos, inundaciones, hasta la riqueza cultural que tenemos. Creo que solamente se ama lo que se conoce. Y mientras más amamos, más vamos a defender, a cuidar y a proteger el patrimonio tangible, pero también el patrimonio intangible. Muchísimas gracias. Qué gusto poder compartir con esta hora y aprender sobre este territorio vivo en el que nosotros estamos habitando y por supuesto también de esta parte cultural y emocional que después de esta adversidad que tuvieron los tungurahuenses, 2 años después ya estaban celebrando una de sus mejores fiestas que cada año podemos verlo. Sí, la fiesta de Patat es una fiesta reconocida, 200 años que no se ha interrumpido. Y claro, las crónicas hablan de que luego de agosto a febrero, y era la fiesta de agradecimiento por la vida. Entonces, ese es el mensaje. Podemos, como hicieron nuestros antepasados, ser más grandes, más fuertes, más humanos. Y la invitación, claro que sí, como usted dice, no hay mejor cosa que conocer el territorio, comprenderlo y amarlo. Así que la invitación a que visiten y conozcan y sean parte del territorio vivo del Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua. La invitación siempre estará ahí. Excelentes sitios para todos los gustos, todos los bolsillos, todos los colores. Esa es la diversidad que tiene y esa es la fortaleza de Geoparque. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos en esta mañana. Un encuentro inolvidable es el que vivimos en Identidad, Latidos del Geoparque. Somos un territorio vivo. Latidos del Geoparque. Qué lindo programa el día de hoy. Hoy hemos recordado el terremoto del 5 de agosto de 1949, uno de los acontecimientos naturales más destructivos de la historia del Ecuador. Desde este diálogo nos quedan 3 reflexiones fundamentales. La primera, nuestro territorio está vivo. Los terremotos, volcanes, deslizamientos y demás procesos geológicos forman parte de la dinámica natural del geoparque. La segunda, los desastres no dependen únicamente de la fuerza de la naturaleza. Las condiciones de las construcciones, la planificación de las ciudades, las características del suelo y el nivel de preparación de la sociedad influyen directamente en sus consecuencias. Y la tercera, la memoria puede salvar vidas. Escuchar a quienes vivieron el terremoto, estudiar sus efectos y transmitir sus enseñanzas nos ayudan a no repetir los mismos errores. Recordamos con profundo respeto a las personas que perdieron la vida, a las familias afectadas y a las comunidades que tuvieron que reconstruirse después de aquel 5 de agosto de 1949. También reconocemos la fortaleza de una población que en medio del dolor volvió a levantarse y convirtió la adversidad en una historia de resiliencia. Que esta conmemoración nos motive a revisar nuestros hogares, elaborar un plan familiar, identificar zonas seguras, preparar una mochila de emergencia y conversar con nuestros seres queridos sobre cómo actuar frente a estas eventualidades del territorio vivo en el que habitamos. La prevención comienza con acciones sencillas, pero constantes. No podemos evitar que la tierra se mueva, pero juntos podemos construir comunidades más informadas, organizadas, solidarias y seguras.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Latidos del Geoparque. Nos escuchamos y nos vemos a través de nuestras redes sociales del Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua y de Radio Identidad Cultural el próximo lunes, como siempre. Muchísimas gracias por ser parte de este evento. Gracias por formar parte de nuestro encuentro para aprender sobre el Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua. Identidad Radio Cultural le invita a disfrutar pronto de una nueva edición de Latidos del Geoparque. Latidos del Geoparque. Somos un territorio vivo. Identidad Radio Cultural.